Saludos a todos los que vean este video. Hoy estamos ya en cabina para grabar y hoy vamos a tratar sobre un tema creo que es interesante. Es sobre de qué trata la Biblia. Muchas veces buscamos respuestas o esperamos que la Biblia diga algo, buscamos en la Biblia esperando encontrar algo sobre algún tema, sobre ciencia, sobre astronomía, sobre tantas cosas que uno quisiera saber, y a veces vamos a la Biblia buscando esas respuestas, pero hay muchas cosas que la Biblia no dice. Entonces vamos a ver este tema el día de hoy. Le invito a que si le ayuda este video, si le es de bendición este programa, que lo comparta y nos ayude, así nos ayuda también a nosotros a seguir trabajando, a seguir haciendo este trabajo, este programa. Los invito a que compartan estos videos. Muy buenos días a todos los que nos escuchan en esta mañana. Les agradecemos el tiempo que se toma de poder acompañarnos en estos minutos. Y antes de comenzar, quiero invitarlo a que se comunique con nosotros al 541-646-2100. 541-646-2100 para cualquier duda, información, algo que usted necesite y en lo que nosotros podamos ayudarle, pues les invitamos solamente a que nos llame y poder saber de usted, poder serle de bendición. Si necesita la información de alguna de las iglesias, el número desea hablar con algún pastor, necesita consejería, pues comuníquese con nosotros y le daremos la información. Vamos a comenzar con el mensaje de esta mañana y hoy vamos a tratar sobre un tema que creo que tal vez muchos nos preguntamos, y es sobre el tema de hoy es ¿de qué trata la Biblia? Vamos a hablar sobre este tema, ¿de qué trata la Biblia? Hace algunos años, bueno, no años, sino hace algunos meses, en el colegio donde estaba estudiando, tomamos una clase sobre los libros de la Biblia, y el libro que estábamos estudiando tiene ese título, ¿de qué trata la Biblia? Y en ese libro esta escritora daba un resumen, daba un resumen de los temas centrales de cada libro, su fecha de cuándo fue escrito, sus autores, los lugares y los personajes claves de cada libro. Entonces pues daba un resumen sobre cada uno de esos libros, y el libro se llama así, ¿de qué trata la Biblia? Pero no voy a hablar sobre ese libro, sino de este tema que me llamó del título que me llamó la atención, ¿de qué trata la Biblia? Muchas veces nos preguntamos, o muchas veces uno recurre a la Biblia para buscar algunas respuestas. Uno tiene muchas preguntas y uno quisiera saber muchas cosas, tal vez sobre ciencia, a veces tal vez hasta tecnología, o uno quisiera saber sobre astronomía, o tal vez hasta de átomos o cosas así, y uno va a la Biblia o uno empieza a buscar en la Biblia esperando encontrar esas respuestas, a ver qué dice la Biblia sobre eso, y tal vez sobre otros temas. Pero el punto es de que la Biblia no trata de ciencia. Nosotros podemos encontrar algo sobre ciencia, podemos encontrar algo sobre astronomía, cómo Dios creó el cielo, la tierra, la luna, cómo los estableció, las estrellas. Dice la Biblia de que Dios le puso límites a los mares, que a las estrellas los tiende como un manto. Él sabe el nombre de cada una de ellas, y podemos encontrar algo sobre astronomía, tal vez podemos encontrar algo sobre matemática, tal vez, pero ese no es el tema central de la Biblia. La Biblia no habla sobre ciencia, o no es un libro de ciencia, aunque tiene algo de ciencia. No habla sobre astronomía, aunque tiene algo de astronomía. Pero ese no es el enfoque. Muchas veces uno quisiera que la Biblia nos diera detalles de cómo creó la luna, o de qué materiales fueron hechos, o cómo formó al hombre, sus materiales, sus órganos, o cómo funciona el organismo, y uno quisiera detalles que nos diera la Biblia sobre esos temas y otros más.
Pero la Biblia no es es un libro de anatomía tampoco, no es un libro de biología. Entonces no podemos encontrar ese tipo de respuestas en la Biblia, aunque la Biblia nos da luz sobre algunas cosas, no podemos encontrar tal vez lo que nosotros quisiéramos. Hay muchos temas de los cuales la Biblia no habla, como el aborto, tal vez no podemos encontrar mucho que dice la Biblia sobre el aborto. Leyendo sistemáticamente la Biblia, leyendo toda la Biblia, tal vez podemos encontrar algo que nos dice o que nosotros podamos entender que se trate sobre el aborto, pero tal vez no habla específicamente sobre el tema. Nosotros creemos en la Trinidad, las tres personas de la divinidad, pero aunque la Biblia no lo menciona, nosotros no podemos encontrar o no vamos a encontrar la palabra Trinidad en la Biblia. Pero si estudiamos la Biblia, podemos encontrar la Trinidad. Entonces, y así hay muchos temas que nosotros podemos encontrar en la Biblia. Hay otras que no lo hablan directa, hay unas que no los hablan directamente, hay otras que podemos, mediante el estudio, podemos llegar a esa conclusión y podemos llegar tal vez a otras conclusiones sobre otros temas. Pero la Biblia no da muchos detalles sobre muchas de las cosas. Y eso es una razón simple, porque la Biblia no trata de eso. Y por eso es interesante saber de qué trata la Biblia. Entonces, si no habla de ciencia, si no habla de anatomía, no habla de biología, no habla de astronomía, bueno, entonces, ¿de qué trata la Biblia? ¿Cuál es el mensaje central? ¿Cuál es el tema central de la Biblia? Y eso es lo que vamos a ver en estos minutos. Como les decía, hay muchas cosas que nosotros quisiéramos saber, muchos detalles que nosotros quisiéramos que nos diera la Biblia, pero pues no lastimosamente, sino que simplemente no los tenemos en la Biblia, porque ese no es el enfoque de la Biblia. Pero al menos algunas cosas o 3 puntos principales de los que sí trata la Biblia, y creo que son como los puntos principales, que al menos yo pienso, que al menos yo veo en la Biblia, es sobre el hombre, el ser humano, la humanidad. Lógicamente habla de Dios, pero el tema principal de la Biblia, el mensaje principal, el punto central de la Biblia es la salvación. La Biblia habla, es el punto central de toda la Biblia, es la salvación del hombre. Es la salvación del ser humano, ese es el punto central. Y vamos a ver algunas cosas, algunos detalles, algunos puntos sobre esto. Les decía de que la Biblia habla o trata sobre el hombre. En una ocasión, creo, en uno de los programas, el hermano Moisés hablaba acerca de las religiones, cómo algunas de las religiones, algunas corrientes, algunos pensamientos o filósofos tal vez, se preguntan, algunos tal vez, bueno, la misma ciencia se pregunta de dónde viene el hombre, de dónde venimos nosotros, cómo fuimos creados, cómo llegamos a este planeta, cuál es nuestro origen. Esa es la gran pregunta que todos tal vez se hacen o nos hacemos. Y en cada corriente, en cada creencia, en cada disciplina tienen tal vez su teoría, tienen su punto de vista, pero si nosotros creemos en la Biblia, si nosotros creemos, confiamos como que la Biblia es la palabra de Dios, entonces para nosotros lo que está en la Biblia, eso es. Y hablando sobre el origen del hombre, dice la Biblia de que en el principio creó Dios los cielos y la tierra, pero dice de que al hombre lo formó a su imagen y semejanza. Si nosotros creemos en Dios y creemos, lógicamente, tenemos que creer a la Biblia como palabra de Dios, como inspiración de Dios. Dice el apóstol Pablo de que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Toda la Biblia es inspirada por Dios. Fue el Espíritu Santo el que inspiró, el que puso tal vez las palabras que tenían que escribir los escritores. Entonces fue el Espíritu, el mismo Espíritu de Dios el que inspiró esas palabras. Y ahí es donde nos da el origen del hombre, del ser humano, y muchas veces nos preguntamos y nos cuestionamos, y como decía, la ciencia y tantas disciplinas de que
buscan aún todavía vida en otros planetas, en otros sistemas o en otras galaxias, y se preocupan y andan investigando si hay otros seres inteligentes o seres en otros planetas. Pero al menos la Biblia nos muestra y nos habla, nos dice de que Dios creó al hombre y lo puso en esta tierra, creó esta tierra para poner al hombre. Entonces la Biblia no nos habla o no nos menciona sobre si hay vida en otros planetas o en otras galaxias, porque ese no es el tema principal de la Biblia. Si nosotros creemos en Dios, pues y buscamos, queremos saber nuestro origen, de dónde viene el ser humano, de dónde viene la raza humana, pues leamos la Biblia y ahí nos muestra, nos da detalles de cómo Dios creó al hombre, cómo Dios formó al ser humano. Y eso lo podemos ver en Génesis capítulo 1, verso 26 al 27, donde nos narra cómo Dios creó al hombre. Ahí mismo en el libro de Génesis capítulo 2, versos 7 y versos 21 al 25 también. En el libro de Job también, capítulo 10, versos 8 al 10. En Salmos también podemos ver algo sobre cómo Dios creó al ser humano. Capítulo 139, Salmos capítulo 139, versos 13 al 16. Estos son algunos solamente algunos de los pasajes que tratan o que nos hablan acerca de cómo Dios nos formó, cómo Job dice de que del polvo me hiciste, y en Salmos dice de que tú formaste todos mis huesos, mis entrañas, mi embrión, dice, vieron tus ojos. Entonces aquí podemos ver todo lo que habla acerca de la creación del ser humano. Lo otro, como decía, el segundo punto es sobre Dios. La Biblia trata sobre Dios, pero es algo curioso, digamos que es algo curioso porque aunque la Biblia trata de Dios y es la palabra de Dios, tal vez algunos como que uno dirá, bueno, entonces la Biblia tiene que decir cómo creó algo. Una de las preguntas que nos hacen al menos algunos niños es de que ¿quién creó a Dios? Y tal vez eso es una pregunta seria, o tal vez que eso es una pregunta que también uno se puede hacer. ¿Quién creó a Dios? ¿O por qué yo tengo que creer a Dios? ¿O cuáles son las pruebas de que Dios existe? Como decía, es algo raro tal vez, pero la Biblia no trata de probar la existencia de Dios. De hecho, cuando Dios se le aparece a Moisés y Moisés le dice, bueno, si yo voy allá, no me van a creer que tú me enviaste. Yo, ¿qué voy a decir? Si me pregunta quién te envió, ¿yo qué les voy a decir? ¿Cuál es su nombre? Y Dios le dice, pues yo soy el que soy. Yo soy el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob. Entonces Dios en ese momento no le explica a Moisés, mira, yo soy esto, yo empecé a existir en este tiempo, o tienes que creer en mí porque yo hice los cielos. No, Dios simplemente le dice, yo soy el que soy. Cuando Dios se presenta a Moisés, Él le da eso, no trata de convencerlo para que crea en Él, sino que Dios sabe de que ya ellos ya lo conocían, y de hecho es lo que dice también ahí en Romanos capítulo 1, verso 18 al 25, habla sobre eso. Y si nosotros queremos probar, digamos, la existencia de Dios, solamente tenemos que ver la creación, y eso hay otros estudios que podemos ver sobre la creación de Dios, o bueno, no la creación de Dios, sino la existencia de Dios. ¿Cómo podemos probar la existencia de Dios? Nosotros podemos probar o podemos ver la existencia de Dios por medio de la creación, y eso es lo que nos dice ahí en Romanos capítulo 1, verso 18 al 25. En Salmos capítulo 19, verso 1 dice de que los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Podemos ver y conocer de que Dios existe por lo que vemos. Entonces, pero la Biblia en sí no nos muestra, no nos da pruebas o no nos obliga, digamos, a creer en Dios. Dios no nos pide que creamos en Él, sino que nosotros tenemos que creer, o nosotros vemos de que Dios existe por medio de la creación. Es como
uno de los argumentos, digamos, que se usa para de alguna manera probar la existencia de Dios es acerca de las pinturas o acerca de la creación. Como, bueno, si hay si nosotros podemos ver una pintura, pues quiere decir que hubo alguien que hizo esa pintura. Entonces, y más o menos así es como podemos probar, digamos, o tratar de entender la existencia de Dios. Pero no que la Biblia directamente nos obligue o nos quiera probar a que creamos en Él. Entonces, ese es otro de los temas. Pero el punto principal, como decía, de la Biblia es la salvación. Todo lo que habla sobre la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, trata de la salvación. El versículo central que muchos dicen es de la Biblia, el verso central es Juan 3:16, y que casi todos o muchos conocemos, de que dice de que porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Ese es el mensaje central de la Biblia, la salvación. Eso es lo que trata la Biblia. De hecho, eso fue el propósito de Jesús para venir a esta tierra, el propósito de nacer, vivir y morir Jesús en la cruz. Fue la salvación, fue para salvarnos. Ese es el punto central de la Biblia. Nosotros no vamos a encontrar, como decía, otros temas, no vamos a encontrar sobre algunos temas que nosotros querramos saber en la Biblia o nos interesa, sino que porque el punto principal de la Biblia, el tema central de la Biblia es la salvación. Lo que a Dios le importa es la salvación del hombre, lo que a Dios le interesa es nuestra alma. Por eso murió Jesús, por eso Él nació, por eso Él sufrió, por eso nosotros tenemos que enfocarnos en la salvación, porque eso es lo que Dios hizo por nosotros. Que Dios les bendiga, y antes de terminar, quiero invitarlos a una actividad que vamos a tener este 11 de agosto en la iglesia El Alfarero con el pastor Santiago. El número de teléfono es 541-601-48 88, 541-601-4988, o puede comunicarse con nosotros para poder darles la dirección y juntos podamos gozarnos en ese día. Que Dios los bendiga y nos vemos la próxima semana.